Al principio del siglo XIX, la compasión y las ideas radicales de una mujer joven católica estaban por cambiar la vida y corazones de miles de personas. Se crió en un mundo de riqueza y privilegio, el cual disfrutó la mayor parte de su vida y luego, felizmente, lo cambió por su propia voluntad para ayudar a los pobres de Dublín. Empezó enseñando bordado a los niños de la calle para que se ganen la vida y puedan independizarse. Ella vio la necesidad de dar un lugar seguro para vivir a jóvenes sirvientas que se encontraban en situaciones difíciles. La pobreza trajo enfermedades en las calles y muchos lloraban por ayuda. Su plan era ambicioso. Ella quería construir una casa muy grande donde pudiese cuidar y educar a los pobres. Se llamaba Catalina Macaulay. Vine a averiguar más sobre la mujer que hizo construir esta casa. Cuando el edificio se inauguró en 1827, sorprendió a más de uno. Al principio eran solamente 2. Después, fueron docenas los que se unieron. Como una mujer laica vino a fundar una nueva orden religiosa con tanto espíritu de aventura, es una historia que vale la pena contar. Catalina Macaulay nació en Dublín en 1778. Fue una religiosa y pionera social que ayudó a transformar el papel de la mujer en la Iglesia Católica de Irlanda. En el siglo XVIII, Irlanda era un lugar de miseria y degradación. La mayoría de la población vivía en pobreza. Las leyes estaban diseñadas para excluir a los católicos de la educación, ser propietarios de tierras, puestos políticos y profesiones. En la época que Catalina nació, 2 siglos de opresión religiosa habían producido, según un historiador, un estado de depresión y miseria único en Europa. Sin embargo, Dublín era una de las ciudades capitales más finas que tenía una vida social y comercial floreciente. Pocos católicos eran ricos, pero Jaime Macaulay era uno de ellos. Su habilidad como constructor y carpintero estaban en gran demanda y su familia vivía aquí, en la casa de Stromanstown, muy cerca de Dublín. Jaime Macaulay se casó ya mayor con una joven llamada Eleonora. Fue un devoto católico que tenía una profunda preocupación por los pobres. Les dio de comer y los vistió en su casa. Su mujer no estaba de acuerdo. Toda su vida Catalina vio compasión y fe por el sufrimiento de los pobres. Catalina tenía 5 años cuando su padre murió. La señora Macaulay decidió mudarse a la calle Queen. Años más tarde encontró difícil la vida sin su marido. No supo llevar las finanzas de su familia. Murió de fiebre cuando Catalina era solo una adolescente. Los 3 hijos de los Macaulay fueron criados por familiares y amigos. Catalina eligió vivir con sus parientes católicos, los Conway, pero lamentablemente el señor Conway se declaró en quiebra. Por un tiempo, Catalina pasó hambre y tuvo que dormir en el piso, y para reducirles gastos a los Conway, aceptó ir con sus hermanos, quienes vivían con los Armstrong, una familia protestante. Los Armstrongs eran una familia buena y con principios, y se ocupaban muy bien de los hijos de Macaulay, aunque no estaban de acuerdo con la educación católica que tenían. En un momento, sus hermanos Guillermo y María se transformaron en protestantes, pero Catalina se negó a hacerlo, a pesar de la presión que recibía. Las 2 jóvenes Macaulay eran unas adolescentes encantadoras. María, la hermana de Catalina, estaba particularmente absorbida por su vida social, pero Catalina era como su padre. Ella y su amiga Anna Conway iban haciendo caridad por las calles de Dublín, llevando comida y ropa a los pobres. El castillo de Dublín era el corazón social de la ciudad y Catalina disfrutaba de los bailes y fiestas que se realizaban en él y en mansiones cerca de allí.
Estaba muy solicitada y recibió varias ofertas de casamiento. Cuando Catalina estaba viviendo con los Armstrong, conoció al señor y a la señora Callahan, una pareja que acababa de llegar de la India, quienes la invitaron a que se viniese a vivir con ellos. A la señora Callahan le gustó mucho Catalina. Su nuevo hogar fue la casa de Kulloch. Los Callahan eran gente hospitalaria y tenían muchos amigos. Como de costumbre, a menudo se burlaban de la religión católica. Catalina siempre se sintió imposibilitada en defender adecuadamente lo que ella sentía en su corazón. Contactó al párroco local y comenzó a trabajar con los sacerdotes en la parroquia de Kulloch. Poco después, la señora Callahan se enfermó y se quedó inválida, y Catalina fue la responsable de los quehaceres domésticos. Los sirvientes estaban completamente dependientes de las casas de familias que les daba empleo. Esto muy a menudo trajo problemas y casos de abuso. Catalina se enteró por los sirvientes, quienes le confiaban. Un día, la empleada doméstica del vecindario vino a Catalina. Ella no podía soportar más la presión que le daba el dueño de la casa y le rogó que le encontrara otro lugar seguro donde quedarse. Catalina no tuvo éxito en que el refugio de sirvientes en Dublín la tomasen y decidió que si un día pudiera, proveería un hogar seguro para jóvenes que se encontrasen bajo este tipo de presión. Después de una larga enfermedad, la señora Callahan falleció y antes de morir se transformó en católica. Fue enterrada en el patio de la iglesia de Kulloch. Poco después, el señor Callahan se enfermó y fue Catalina quien se ocupó de él. Un día antes de su muerte, él curiosamente le preguntó sobre su futuro. Si me llego a morir, Kitty, ¿qué harías? No parece que estás decidida a aceptar ninguna propuesta matrimonial. Quisiera tener una casa pequeña y poder apoyar a mujeres pobres y enseñarles a trabajar. Tus deseos son muy modestos. Antes de su muerte, el señor Callahan hizo su testamento y dividió su fortuna entre su sobrina y Catalina. Un día le escuchó a su sobrina decir que planeaba deshacerse de la casa de Catalina y de sus actos de caridad, pero nunca lo logró. Catalina tenía 44 años cuando la casa de Kulloch, su contenido y tierras pasaron a ser de su propiedad. Tenía 36.000 libras irlandesas en el Banco de Irlanda y 600 anuales por el resto de su vida. Catalina pensó en la manera que podría restaurar la dignidad de los pobres. Su prioridad era la educación de las jóvenes en la calle. Ellas serían las madres de las nuevas generaciones. Era profesora de bordado para los pobres en la escuela de la calle Abbey y abrió un negocio al lado de su casa para vender los trabajos a sus amigos ricos. De esta manera, los niños podrían ayudarse y desarrollar su personalidad. Jaime, el hermano de Catalina, era cirujano aquí, en el Hospital Real de Kilmainham. Él le suplicó que se casase y se olvidase de los pobres. La familia escuchó rumores que ella tenía intenciones de invertir una gran parte de su fortuna en un edificio para llevar a cabo sus caridades. Los rumores eran ciertos. Aconsejadas por sus amigos, el padre Armstrong y el doctor Blake, Catalina quería encontrar un lugar en donde los pobres fueran visibles ante los ricos y pudieran encontrar trabajo en casas vecinas. Compró un lugar en la esquina de las calles Bagot y Herbert, cerca de la plaza de St. Stephen. Después que el trabajo empezó en esta casa, Catalina viajó a Francia para ver los métodos que usaban allí para enseñar grupos de niños numerosos. Otra vez la tragedia golpeó a Catalina. Su hermana María se enfermó gravemente. Ella la atendió hasta la muerte y cuidó de sus 5 sobrinos. ¿Qué hacer ahora con la Casa de la Misericordia?
El trabajo estaba por terminarse y ella necesitaba ayuda para inaugurarla a tiempo. Un día, una mujer joven preguntó a un obrero ¿para qué serviría el edificio al ser terminado? Esta mujer se llamaba Ana María Doyle, quien luego fue introducida a Catalina. La prima menor de Catalina, llamada Catalina Byrne, estaba también ansiosa porque el trabajo comenzase. Ana María Doyle fue la respuesta de sus rezos. Ella era la persona indicada en todos los sentidos para hacerse cargo de la nueva casa, y así fue. Las dos mujeres se domiciliaron allí. La Casa de la Misericordia se abrió el 24 de septiembre de 1827. Consistía en una escuela para pobres, dormitorios para mujeres desempleadas, para aquellas que estaban en peligro y algunas pequeñas habitaciones para las que desearan quedarse y ayudar a los pobres. Al año, concurrían 200 niñas a la escuela. Muchas mujeres jóvenes católicas y protestantes asistían como voluntarias para ayudar. Catalina tenía una clara idea de la clase de mujeres que ella necesitaba. Serían mujeres adineradas y preparadas a dedicar tiempo al servicio de los pobres. No habrían compromisos religiosos. Las dos sobrinas de Daniel O'Connell eran profesoras en la escuela. Su tío solía cortar el pavo para los niños en la cena de Navidad. Las voluntarias concentraban su atención al cuidado de los enfermos. En noviembre de 1828, Catalina y dos socias vinieron al hospital del señor Patricio Dunn y pidieron permiso para visitar a los enfermos pobres. El jefe de los médicos la reconoció y aceptó que vengan tantas veces como quisieran. Días después, organizó un programa al cual también incluían dos otros hospitales. La Casa de la Misericordia tenía mucho éxito. ¿Cómo podrían pedir ayuda para mantener esa cantidad de gente? ¿De dónde sacarían los fondos? El padre Armstrong sugirió hacer una carta circular a todas las casas del barrio pidiendo ayuda y hacerla firmar por el arzobispo de Dublín. A muchos de los vecinos no les agradó la idea y las oposiciones más poderosas fueron de quienes Catalina menos esperaba. Sí, era poco convencional. Una mujer laica con gente que la apoyaba a ayudar a los pobres. Ellos pensaron erróneamente que era el principio de una nueva orden religiosa. En 1828 su amigo y aliado se murió en el medio de la controversia de la Casa de la Misericordia. Catalina ahora enfrentó el futuro sintiéndose algo sola. Antes de morir, el padre Armstrong la aconsejó. No confíes en ningún hombre, solo confía en Dios. El canónigo Matías Kelly reemplazó al padre Armstrong. Él no ocultó su antipatía por la Casa de la Misericordia e hizo todo lo posible para prevenir que el público haga uso de la capilla dentro de la casa. El canónigo Kelly vino a decir que el arzobispo deseaba transferirle la Casa de la Misericordia a las Hermanas de la Caridad y dijo que, bajo la supervisión de ellas, Catalina y sus ayudantas podrían tener algunas habitaciones para que continuasen su trabajo con los pobres. Poco después llegó el arzobispo. Pero realmente, señorita Macaulay, no pensé que parte de su plan era fundar una orden religiosa. La idea del comienzo de un convento por sí mismo nunca entró en mi cabeza. El encuentro con el arzobispo Murray marcó un cambio en la vida de Catalina. Hasta ahora no se había dado cuenta de los consejos y críticas. Sin saberlo, había fundado un convento. En septiembre de 1830,
Catalina vino a George's Hill. Después de una larga lucha interna y después de haberlo consultado, decidió, para darle estabilidad a su trabajo, tomar los hábitos, siempre y cuando continuasen ocupándose de los pobres. Catalina en este momento tenía 52 años y con Anna Maria Doyle y Elizabeth Harley comenzaron un noviciado de 15 meses. Requería perseverancia. Una colega escribió: si ella no hubiese tenido el proyecto profundamente en su corazón, hubiese regresado a la Casa de la Misericordia. Durante ese tiempo, Catalina disfrutó mucho de su noviciado. El 12 de diciembre de 1831, Catalina y 2 compañeras tomaron los hábitos y fueron las primeras hermanas de la Misericordia. Estaban ansiosas por regresar a la Casa de la Misericordia. Así se fundó el primer convento de la Misericordia. Nació una nueva comunidad, una Clausura, cuyo ministerio eran los pobres, los enfermos y los sin educación. En 1832, el cólera asiático plagó Dublín. Llegaron a morir 600 personas por día. Se le pidió a Catalina que ayudase a establecer y a atender el depósito de la calle Townsend. Los pobres no tenían miedo estando bajo el cuidado de las hermanas. Después de la epidemia, Catalina comenzó la parte más asombrosa de su carrera. En los próximos 7 años, fundó 11 conventos. El primero estaba situado en Kingstown, media hora desde Dublín. Allí construyó una casa de descanso para las hermanas y luego una escuela. En Tullamore, a 9 horas de viajes por el canal, organizó una nueva fundación. Tardó 6 semanas para hacerlo. En Charleville, una señora del lugar le regaló una casa y 500 libras. A pedido del obispo, inauguró un convento de la Misericordia cerca de Carlow. En 1837, las puertas de un nuevo convento se abrieron en la ciudad de Cork. Y un año después, en Limerick. En 1840 se abrió un convento en Galway. También en Birr. Y en el mismo año cruzaron el mar de Irlanda y llegaron a Bermondsey, a las afueras de Londres. Fueron las primeras hermanas en fundar un convento en Inglaterra después de la Reforma. Los pedidos para emparcir la Casa de la Misericordia continuaron. Habían planes para viajar al otro lado del Atlántico, a Newfoundland. A esta altura, Catalina comenzó a tener problemas de salud. En 1841, aceptó la propuesta de abrir un convento en Birmingham. Viajó para comenzar las preparaciones, pero solamente se quedó un mes. Catalina escribe desde Birmingham: Señor, aunque me encuentre en este clima cálido y esté con la ventana abierta, toso toda la noche y molesto a las pobres hermanas. En la Casa de la Misericordia, la hermana Teresa Cartón recibió instrucciones para poner una cama en la enfermería. El viaje desde Birmingham fue difícil y cansador. A su llegada, notaron que su aspecto había cambiado. Fue aquí donde ella había abierto su primera fundación apenas hace 6 años. El viaje desde Kingstown a la Casa de la Misericordia fue el último. La noche del 11 de noviembre de 1841, la comunidad viajó para verla. Momentos antes de morir, dijo: «Las hermanas estarán cansadas. Asegúrense de tenerles preparada una buena taza de té para ellas cuando yo ya me haya ido». El espíritu de este primer convento de misericordia está hoy en vida entre hermanas y socias de todo el mundo.